días a todos. Sí, bueno, disculpa la molestia de la cámara. Ahorita ando en una clase en la escuela que requiere que grabe todas mis predicaciones y que me critican. Entonces, ahí Gerardo va a estar calificando mi sermón. Pues muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí con ustedes una vez más. Tiene pues ya semanas que no vengo aquí con ustedes. Pues la última vez que yo estaba aquí, creo que estaba con el grupo de americanos y pues no estaban muchos de ustedes. Entonces me da mucho gusto pues ver que pues todos ya están esta semana y espero que estén preparados. Tenemos un tema libre esta mañana y pues va a ser un tema que yo creo que pues toca a todos de nosotros. Empezamos con una oración y pues ya empezamos. Señor, te doy gracias por esta mañana, gracias por tu bondad y misericordia hacia nosotros como tus hijos. Padre, te doy gracias por mis hermanos en Cristo que están aquí pues para aprender de la Biblia. Pedimos tu ayuda en entenderla y aplicar en nuestras vidas. Padre, pido que me ayudes en esta mañana a explicar y exponer claramente pues las verdades contenidas en tu palabra. Pedimos que podamos pues explorar nuestra vida donde no está alineada con tu palabra y corregir las áreas que faltan. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues yo hace mucho tiempo, yo antes exploraba mucho las cuevas. ¿Alguien aquí ha ido a una cueva o unas grutas para explorar en la oscuridad? ¿Nadie? Oh, pues sí, algunos. Aquí en Querétaro creo que no hay tantos. Tienen que ir hasta San Luis o a lo mejor a Hidalgo para ir a explorar las cuevas. Y yo tengo muchos recuerdos de explorar muchos tipos de cuevas diferentes, unos que tienen lugares muy grandes que hay que explorar, otros muy delgados donde tienes que ir arrastrado y traes una tabla de piedra encima de tu espalda prácticamente. Y a lo mejor están pensando, pues ¿cómo pasaba yo por esos lugares, no? Pero hay una cosa que me acuerdo de las cuevas, que casi siempre cuando vas a una cueva y tienes una guía, te piden en algún momento de las horas que pasan ahí en la cueva que apaguen todas las luces. Y aquí va a ser difícil de imaginarlo con tanta luz. Pero si cierran sus ojos, imaginen que pues no hay luz cualquiera. Y que pues tu guía te pide silencio, ¿no? Silencio completo. Y estás en medio de la oscuridad. Y es completamente silencioso. Y tu guía pide, ahora abre tus ojos y pon tu mano enfrente de tu cara. Y no se ve. De hecho, cuando no hay luz en una cueva, el ojo no funciona. Y no puede capturar ni pues la imagen de tu mano enfrente de tu cara, así. No se ve. Y por los que han ido a una cueva, es una experiencia que después de unos minutos desespera. ¿Les ha pasado alguna vez la desesperación? Pues a lo mejor cuando los hijos piden juguetes, ¿no? ¿Quiero juguete? No. ¿Quiero juguete? No. Ya 15 veces o 15 preguntas después, ¿quiero juguete? No. Ya. Como papá, pues ya no aguantamos. La desesperación es algo que sentimos en la vida. Es simplemente parte de la experiencia humana. Y es algo de que habla la Biblia también. Todos tenemos momentos de desesperación, unos más fuertes que otros. Pues puede ser que sentimos perdidos y desesperados, aún como cristianos. Es simplemente parte de la experiencia como seres humanos. Y tenemos que conocer como cristianos qué es la debilidad de la desesperanza o de
la desesperación. Hay manera de combatirlo. Y hay que saber cómo poner defensas para que no pasa tan seguido. Esa predicación se llama El gigante de la desesperación. Ahora están pensando, pues, ¿por qué el gigante de la desesperación? A mí me gusta leer. Antes, pues, me gustaba más leer como cosas, no siempre ligados con la Biblia, eso, me gusta mucho la ficción y todo eso. Pero hay un libro que siempre me ha impactado desde la niñez. Se llama El progreso del peregrino. ¿Ustedes han escuchado ese libro? Es un libro escrito por un cristiano que es como una alegoría o un simbolismo de la vida cristiana. De hecho, el personaje principal se llama Cristiano. Y él va caminando hacia la ciudad celestial, hacia el cielo, ¿no? Entonces, él pasa muchos eventos en la vida, pues combate con el pecado, pelea con ciertos personajes que tienen que ver con cosas que pasaríamos en la vida. Pues uno de sus amigos, por ejemplo, se llama Fidelidad. O conoce a una persona que se llama Bondad. Entonces, esas personas viven su nombre. Entonces, en este libro llegamos a un lugar pues, en medio del libro, donde llega a un lugar y son dos caminos. Cristiano seguro está siguiendo el camino hacia la ciudad celestial y está muy marcado el camino, no siempre, pero siempre se alcanza a ver un poco del camino que debe de seguir. Llega un momento cuando el camino tiene mucha piedra y si han pasado pues caminando por una senda, pues ahorita la calle aquí entrando ya se deslabó, ¿no? De hecho, en la manualidad que traía esta mañana estaba un poco preocupado que no iba a poder pasar. Pero si van caminando sobre esa parte deslavada, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, si van caminando, se puede trozar un tobillo o algo así. Pues Cristiano está pasando un lugar así, muy rocosa, con mucha piedra, no es muy suave el camino, es difícil avanzar, es peligroso. Y así a veces es la vida cristiana. Es difícil, es peligroso. Y corriendo justo al lado de una cerca, al lado del camino, es otro camino suave, bien cuidado, se ve muy fácil. Y llega a un lugar donde hay una puertita y puede cruzar al otro lado de la cerca y dice, no, pues se ve fácil, ¿no? Pues nada más cruzar de un lado al otro y pues ahí yo puedo ver el camino correcto desde acá, sin problemas. Pero lo que no sabía el cristiano es que ese camino pertenecía a alguien, era el terreno de alguien, era terreno del gigante desesperación. Y lo que pasa es que ya de pronto el cristiano se cansa y está con su amigo y se quedan dormidos en la propiedad del gigante desesperación. Entonces desesperación los lleva a su castillo. Ahí los empieza a torturar. Los tiene 4 días presos, sin comida, sin bebida, sin luz. El gigante empieza a golpearlos hasta que ni siquiera puedan moverse. ¿Puede imaginarse la desesperación de alguien que no tiene esperanza? De que no sabes cuántos días más te quedan de oscuridad, de golpes, de hambre, de sed. Ese cuento representa lo que pasamos en la vida cristiana. Porque pasamos tiempos así. El amigo de Cristiano en ese libro hace una pregunta clave. Esperanza pregunta, ¿quedaremos dominados por el gigante de desesperación? Es la pregunta que quiero hacerles esta mañana, porque yo sé que muchos de ustedes están en lugares difíciles ahorita en la vida. Problemas médicos, asuntos en el trabajo, a lo mejor buscando trabajo y no pueden conseguir suficiente dinero para la familia.
la pregunta que tienen que hacer es, ¿quedarán dominados por el gigante de la desesperación? Y de veras se siente como un gigante, ¿no? Se siente como algo en la espalda que no puedes quitar, de que te va empujando hacia abajo, te domina, te controla. ¿Qué es la desesperación? Si tuviéramos que definirla. Pues la Biblia lo describe de muchas formas diferentes. Y quiero empezar con lo que dice la Biblia. La Biblia lo usa para describir terrenos no habitadas o desiertos. Lo usa para describir gente enferma. Y seguido está ligado con el concepto de la pena o de la vergüenza. En el Nuevo Testamento lo vemos ligado mucho con la duda de que no tenemos confianza o certeza en la vida. Pues una definición del diccionario sería una pérdida total o ausencia de la esperanza. Y el verbo, porque eso sería el sustantivo, algo que está, pero el verbo sería más bien un desarrollo o un proceso donde pierdes la esperanza. No solamente es un sentimiento que sientes, sino es algo que desarrollamos. Y así es en la vida. Porque no empezamos desesperados completamente. No es un estado donde de repente ya estamos tocando fondo. Es algo que empieza como una duda. Como que nos distraemos, quitamos la vista de Dios. Entra la duda, entra el estrés, empezamos a preocuparnos. Y ahí es donde nace la desesperación. Y como cualquier pecado, se desarrolla. Como es un proceso, si piensan, por ejemplo, en el enojo. El enojo, si no lo frenamos, si no lo paramos, por ejemplo, si yo me enojo con mi vecino y no paro mi enojo, ¿hasta dónde puede llegar el enojo? El enojo sin frenos puede terminar hasta en el asesinato, si no lo frenamos. Duda y preocupación puede terminar en la desesperación si no lo frenamos. Entonces, ¿por dónde entra duda y preocupación? Ya comentamos algunos, pero quizá por el dinero. La duda de que pues quedamos cortos económicamente esta semana o este mes. ¿Te ha pasado? De que, pues ya la renta, ¿de dónde va a salir? La comida, ¿qué vamos a comer? Por salud. Pues por lo de la salud puede ser muy difícil porque son cosas que sentimos que es fuera de nuestro control. Pero no es fuera del control de Dios. Pero, sin embargo, si tienes una cirugía o algo así, empezamos a preocuparnos. Empezamos a tener miedo. De que, pues, no sé cómo va a quedar todo. O la familia. Puede ser que mis hijos no me obedecen. Mis papás están enfermos. Estoy peleado con mi esposo o esposa. Eso nunca pasa, ¿verdad? Pero a lo mejor quedamos mal con nuestra pareja en casa. Por el trabajo. Y eso es bien interesante. En el trabajo puede ser que estoy trabajando demasiado. O que no tengo trabajo, ¿no? Los dos extremos. De que o no tengo o tengo demasiado. Me estresa. Y cuando esos problemas se juntan, ya son como piedras sobre nuestra espalda. Otra. Y ya sentimos que no podemos. ¿Conocen la música country como Kenny Rogers y esos cantantes? ¿Se los ubican? Sí. Soy de Texas, entonces prendes el radio, música country, casi siempre. Vas a un restaurante, música country, de todos lados. Un
Pero en la música country casi siempre es de problemas. Y pues la música country sería, pues mi esposa me dejó, murió mi perro, mi troca se descompuso, me robaron todo mi dinero y todo lo que tengo es mi canción, ¿no? Así va la música country. Eso es la mentira. Cuando empezamos a comprar la duda y la preocupación. ¿Por qué es la mentira? Y hoy en día, de hecho, es una mentira muy astuto de parte de Satanás. Si tuviera que describirla, sería que Dios se ha olvidado de mí. Dios no tiene control. ¿O qué tal esa? ¿Qué hice para que Dios me tratara así? ¿Les ha entrado ese pensamiento? Porque ese pensamiento no es de la Biblia. Ese pensamiento más bien, ¿qué hice para que Dios me tratara así? Sería karma. ¿Sí han escuchado el término de karma? De que si yo hago bien, pues bien me pasa a mí. Y si hago mal a alguien más, lo malo viene a mí. Eso no es de la Biblia, hermanos. Eso es de otra religión, otra filosofía. En la Biblia vivimos bajo gracia, que Dios nos da lo que no merecemos. Eso es ni es cerca de lo que es la karma. Son dos juegos diferentes. La karma no es verdad. Entonces, esas mentiras que entran, tienen que poder identificarlas y llamarlos por lo que son. Porque si los creen, guían en camino al castillo de la desesperación. Puede ser que son dos caminos que a la vista pues corren lado a lado, pero uno termina en la muerte. En el castillo de la desesperación, en la historia, hay dos resultados de las personas. En primer lugar, pueden terminar en la muerte. De hecho, en la historia, el gigante mata a muchos de los que captura. Pero a los que no mata, simplemente les sacan los ojos y caminan sin rumbo. Ahí están perdidos completamente. Y no hay escape para ellos porque ni saben dónde está la salida. Y eso nos lleva a dos resultados en la vida. Puede guiar al suicidio, que sería desesperación extremo. Y yo creo que todos conocemos a personas que han caído en eso, de que sienten que ya no pueden. Hace poco mi prima batalló con eso. Fue muy difícil porque ella sentía que ya no tenía salida. Que la desesperación era demasiado, la presión en su vida era tanto que ya no aguantaba. Pero lo que nos agarra la mayoría sería lo que yo llamo la desesperación moderado de largo plazo, la depresión. Eso es mucho más común. Porque pues tendencias de suicidio y eso, pues pasa uno en, no sé, unos cuantos miles, no busqué la estadística, pero no es muy común. Pero la depresión puede ser que viene y va, puede durar un tiempo, puede ser que batallamos un rato y ya luego se quita. Pero muchos de nosotros batallamos en niveles diferentes de depresión. Y lo que tenemos que hacer como cristianos para no llegar hasta ese grado es tener un plan de batalla. La depresión y la desesperación es realmente un cobarde. Si tuviéramos que tener un nombre para ese gigante, es un cobarde. Espera hasta que estás débil para atacar. Espera el momento
cuando te sientes mal, cuando estás ya estresado, cuando los problemas vienen encima y luego atacan. Entonces tenemos que actuar antes de que empiece la música country club. Tenemos que actuar antes, ahora, cuando estamos bien, cuando podemos prepararnos bien. Les voy a dar 3 cosas que pueden hacer para prepararse, ¿sí? Si tienen lapicero, están tomando notas, recomiendo que los escriban. Son muy importantes y les va a ayudar mucho en la vida, porque cuando las cosas van mal, ya es muy tarde, hermanos. El tiempo de actuar es ahora. Pues en primer lugar, deja de pecar. ¡Ah, qué fácil!, ¿no? Eso fue broma. No, dejar de pecar no es tan fácil. Más bien, el pecado es la lucha de la vida. Tenemos que luchar siempre contra el pecado. Pero a lo que me refiero aquí es luchar bien contra el pecado. Y estoy hablando de pecados habituales. No dejen espacio para esos pecados habituales. Todos vamos a caer. En esta vida siempre vamos a tener lucha contra el pecado. Pero esos pecados habituales no tienen lugar en la vida cristiana. Pero cuando tenemos un hábito de pecar, ¿qué pasa? Empezamos a sentir mal acerca de nosotros mismos. Decimos, qué malo soy, que yo como cristiano no puedo dejar de pecar, o que sigo entreteniendo ese pecado. Sentimos atrapados. ¿Les ha pasado con el pecado que sienten atrapado en un pecado? Así se siente a veces. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca del pecado? ¿Estás atrapado o hay salida? ¿Qué dice Romanos 8:13? Y si tienen sus Biblias, pueden abrir ahí si quieren. Romanos 8:13. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En pocas palabras, mata el pecado o te va a matar a ti. Es la situación en que estamos. ¿O qué más dice el apóstol Pablo? 1 Corintios 10:13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. ¿Qué dice? ¿Estás atrapado? ¿Hay salida del pecado y de la tentación? Sí, porque Dios es fiel. No porque nosotros somos buenos, es porque Dios es fiel y nos provee una salida. Siempre hay escape de la tentación y el pecado. Eso incluye la desesperación y la depresión y ese tipo de cosas. ¿Ustedes lo creen? ¿Lo viven? Porque no son ideas mías. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, número 1 sería dejar de pecar. Si quieren hacer algo en casa, memorice o Romanos 8:13 o memoriza 1 Corintios 10:13. O pueden memorizar los dos, no hay límite. Pueden memorizar los versículos que quieran. Pero son Romanos 8:13 y 1 Corintios 10:13. Número 2, la segunda cosa que pueden hacer: establecer un altar en tu vida para recordar lo que Dios ha hecho para ti. No estoy diciendo que hay que levantar un altar como ídolo o algo así, eso no es lo que digo. Pero seguido la Biblia, por ejemplo en Josué 4, vemos que los israelitas, al cruzar el río Jordán, cuando van a entrar a la tierra prometida,
cuando cruzan, sacan piedras lisos del medio del río. Y eso es, en cambio, con las demás piedras que están ahí alrededor, que no tienen agua que fluye encima. ¿Sí alguna vez han visto piedras de un río? Están muy lisos, ¿verdad? Porque el agua quita todas las esquinitas y eso. Entonces tomaron esas piedras lisas y pusieron 12, uno encima del otro, para que todos los que pasaban por ahí dirían: qué raro, hay piedras lisas aquí, ¿cómo los sacaron del río? Porque no es muy fácil sacar piedras del fondo del río. Era un altar para demostrar lo que Dios había hecho para el pueblo de Israel. Era un recordatorio no solamente del evento, sino de la mera fidelidad de Dios, lo que Dios había hecho. Y lo que Dios había hecho no solamente era ayudar a los israelitas a entrar a la tierra prometida, también los había sacado de Egipto. Y tenemos más de 70 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde Dios recuerda a Israel por medio de los profetas de cuándo los había sacado de Egipto. Como: acuérdate de lo que yo hice por ti. Y estoy seguro, si ustedes piensan, ustedes tienen tiempos así también en su vida, de tiempos cuando Dios era fiel. En lo personal, me ayuda a recordar cuando Dios nos llamó al campo misionero, de recordar todos los tiempos que Dios era fiel, recordar los tiempos cuando Dios proveyó económicamente para nuestra familia, recordar cuando Dios nos sacó de problemas médicos, recordar cuando Dios nos protegió. Y si ustedes recuerdan en sus vidas, seguramente pueden descubrir algunos momentos cuando Dios era fiel también. Cuando ustedes oraron y Dios contestó. Entonces lo que pueden hacer es escribirlas. O lo que yo he visto en algunas casas, con una piedra lo pintan y escriben qué pasó. Y ahí tienen sus como pequeños recordatorios en la casa de la fidelidad de Dios. Es algo bíblico. Ese tipo de cosas en todas partes de la Biblia. Si vamos al Antiguo Testamento, pues ya les comenté de cuando Dios recordaba al pueblo, de cuando lo sacó de Egipto. En el Nuevo Testamento tenemos Hechos 7, que Esteban, antes de morir, da un discurso recordando todos los eventos del pueblo de Israel. Cómo Dios era fiel, vez tras vez, tras vez, tras vez. ¿Qué tal Hebreos 11? Los hombres fieles de la Biblia. ¿Cómo Dios era fiel? Entonces, ¿cuáles son las cosas que Dios ha hecho en tu vida? Hay que recordar los buenos tiempos cuando estamos en medio de los malos tiempos. Nos va a ayudar a recordar de la fidelidad de Dios. Número 3. Hay que poner a Dios en su lugar y confiar en Él. Hay que orar y clamar a Dios. Si tienen sus Biblias, abran a Salmo 54. Vamos a leer un poco de la Biblia aquí en Salmo 54. Tenemos dos partes principales. Es un capítulo relativamente corto. ¿Y qué dice? Déjenme les doy un poco de
Pues aquí es cuando David, rey David, fue perseguido por Saúl. Rey Saúl quería matar a David. ¿Alguien aquí pues ha tenido a alguien que los quiere matar? Que nos ha lanzado un... ¿cómo se llama? Una jabalina. ¿Así se llama? ¿Cómo? Una lanza, gracias, se me fue la palabra. A mí, nunca han intentado matarme. Pues aquí tenemos a David. Y no cualquier persona quiere matarlo. Es el rey del país. Sería como si el presidente de México ordenara que tú tienes que morir. Y que cualquier policía pues dispara para matar. Eso es la situación de David. ¿Y qué haces, no? ¿Qué comes? ¿Dónde duermes? O sea, corres y te escondes. David hasta tenía que ir a los filisteos y actuar como loco, literalmente. Tiene que actuar como estaba fuera de sus 5 sentidos. ¿Qué dice David en Salmo 54? Dice: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndame. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Entonces él está diciendo que hombres extraños quieren su vida, lo quieren matar, pero no teman a Dios. Y ven esa palabra, si tienen abierto su Biblia, Selah. ¿Sí lo ven? No sabemos exactamente qué significa. La mayoría dice que ese término Selah es un descanso musical, como ahí tomamos una pausa antes de seguir al siguiente parte. ¿Y con qué sigue? Tenemos un grito después, realmente. ¿Qué dice? He aquí Dios, es Él que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. David es tan confiado en su posición, perseguido, huyendo, pero tiene confianza en Dios, tanto que va a ofrendar, va a dar su dinero voluntariamente para demostrar que está confiado en Dios. ¿Qué confianza tiene? ¿Sería fácil a veces no confiar en Dios? A veces sería muy fácil, demasiado. Y aún cuando sentimos débiles, cuando estamos estresados y preocupados por otras cosas, cuando el trabajo nos viene encima, la salud anda abajo y no tenemos dinero ni para pagar el doctor, ¿verdad? Y tenemos nuestra perspectiva aquí sobre nosotros. Pero cuando estamos enfocados en los problemas, ¿de quién hemos pedido la vista? ¿Quién no tenemos a la vista? ¿A Dios? A ver, dilo más fuerte. No tenemos Dios en la mira. Lo hemos perdido de vista. En la Biblia, ¿cómo se llama cuando ponemos algo por encima de Dios? Idolatría. Casi todos los pecados en la Biblia
cuando pues quitamos todo lo exterior y todo, cada pecado se basa en idolatría. Desesperación no es diferente. Y pues David es tan confiado en Dios. No lo pierde de vista. Por eso el número 3, ¿sí se acuerdan? Hay que poner a Dios en su lugar y confiar en Él. Porque cuando pega la desesperación es muy fácil no hacerlo. Pero tenemos promesas en la Biblia que hay que recordar. No son esclavos del pecado, no son esclavos de la desesperación. La desesperación no está exento de 1 Corintios 10:13. Hay salida también. Nos preparamos antes, hacemos todo lo que podemos para prepararnos, pero cuando caemos en la desesperación, ¿qué hacemos? Nunca les conté cómo termina la historia de Cristiano. Casi se rinde. Cristiano y fidelidad ahí están en el castillo del gigante. Están ahí por días y días. Su amigo Esperanza recuerda todos los tiempos difíciles que antes habían pasado. Entonces, hacen lo que les comenté. Pues ya recuerdan sus altares donde Dios era fiel. Pues tienen varias pláticas. Pues hay que recordar, un buen amigo nos ayuda en un tiempo difícil, ¿verdad? Es bueno tener alguien que te anima en un tiempo de desesperación y se mantienen firmes, pero todavía están encarcelados. Y en la historia tienen como 3 o 4 vueltas que pasan lo mismo, de que no, Dios es fiel, Él es bueno, y todavía estamos encarcelados y se desesperan otra vez. Y es una buena ilustración de cómo es esa pelea. Pero hermanos, si están luchando con eso esta mañana, quiero animarles de no perder la esperanza, porque Dios es fiel. No ha olvidado de ustedes. Pues todavía encarcelados, sigue la historia. Y si me permite, voy a leer un poco para que puedan tener la historia tal como está escrito. Momentos antes de amanecer, el bueno de Cristiano prorrumpió como despavorido en esas fervientes palabras. Qué tonto y necio soy en quedarme en mi calabozo hediondo. Perdón, el español está un poco difícil para leer. Cuando tan bien pudiera estar paseándome en libertad. Tengo en mi seno una llave llamada promesa, que estoy persuadido podrá abrir todas y cada una de las cerraduras del castillo de la duda. Entonces, Cristiano se acuerda que tiene la llave y siempre tenía la llave. Era la promesa que venía por la palabra de Dios. ¿De veras, dijo Esperanza? Estas son buenas noticias, hermano. Sácala de tu seno y probaremos. Cristiano sacó su llave y la aplicó a la puerta del calabozo. Y a la media vuelta la cerradura se dio y la puerta se abrió de par en par y con la mayor facilidad. Y Cristiano y Esperanza salieron. Llegaron a la puerta exterior que daba al patio del castillo. Y esta se dio con la misma facilidad. Dirigiendo, esa palabra sí es difícil. Yéndose a la puerta de hierro que cerraba toda la fortaleza, y aunque ahí la cerradura era terriblemente fuerte y difícil, con todo, la llave sirvió para abrirlo.
empujaron la puerta para escapar a toda prisa. Pero esta puerta, al abrirse, rechinó tanto que despertó al gigante desesperación, el cual se levantó con toda prisa para perseguir a sus prisioneros, mas en esto le faltaron sus piernas, porque le acometió uno de sus accidentes que le imposibilitó de todo punto para ir en su persecución. Entonces ellos corrieron, llegando otra vez al camino real, libres de todo miedo, pues ya estaban fuera de la jurisdicción del gigante. Entonces, para ellos también usaron esos claves que les dije. Y nada más para repasar, eran 3. En primer lugar, hay que dejar de pecar. Hay que quitar el pecado habitual de la vida. Hay que establecer los altares recordando los tiempos buenos de la fidelidad de Dios en su vida. En tercer lugar, hay que poner a Dios en su lugar y confiar en Él, como hizo Cristiano y Fidelidad. Recordaron las promesas de Dios, de que son libres del pecado, son libres de la desesperación. Dios está en su trono, no se ha olvidado de ustedes. Y quiero animarles, hermanos, si andan luchando con depresión o tendencias de suicidio o desesperación de algún tipo, acérquense a los líderes aquí en la iglesia. No queden encadenados a ese sentimiento. Quedarse ahí es pecado. Y no son esclavos del pecado, son libres. Pueden estar libres para vivir en libertad